Our aim is to give you a possibility to listen to someone who works for a biodiversity interpretation center in Finland. This is the Autias Nature Center. Mr. Selaniemi accepted to come to our country to visit Estero de Farrapos, Frigorífico Anglo, the Rio Negro area, San Gregorio de Polanco, Quebrada de los Cuervos. He stayed the night in Los Plátanos, and he went to Cabo Polonio only in 1 week. So we have a perfect tour already tested, and then it's all like a processor as a function. Let me simply thank you all. Let me also thank the ambassador of Finland to Uruguay. He's a concurrent ambassador in Buenos Aires, covering the region. Also our friend Freitas from the NOT, also some representatives from national parks, the armed forces, and the tourism directors. So for us, his message will be very helpful to change our mindsets and to talk about and approach things in a very different way. So we really look forward to have a questions and answers session after the presentation. We have simultaneous interpretation. We will record the translation through the help of our interpreter, and being a good professional, she's going to help us in this endeavor. So we will have a tool for our later work. In closing, I would like to say that the Uruguayan Cooperation Agency, AUCI, has supported us because we need economic support to make this kind of event possible. So thank you all for your cooperation. So in closing, our minister is not present today. She was not feeling well yesterday, so we are looking after her this morning. That is why she's not with us today. So thank you all for coming. Tom, I called him Tim, but he's Tom. I cannot pronounce your surname, unfortunately. So Tom will now have the floor. Thank you, Tom. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Ministerio de Turismo por esta invitación tan hermosa. He pasado una semana dura pero muy interesante visitando Uruguay, y ayer me quemé un poquito en Cabo Polonio, por eso estoy tan colorado. La presentación de hoy la he dividido en dos partes. Primero les voy a explicar cómo el Sistema Nacional de Parques funciona en Finlandia, cómo se integra el centro Haltia, cómo fue creado y cómo funciona. Luego voy a compartir las impresiones personales acerca de los lugares que visité en Uruguay. Les voy a contar de mis experiencias y las ideas que tuve durante esta semana. De esta manera tendrán para pensar. Durante cualquier momento de mi presentación me pueden interrumpir, hacer preguntas para que esto sea más interactivo. La primera parte irá rápido para poder luego discutir lo que es el desarrollo del turismo en Uruguay basado en su naturaleza. Como antecedente, quiero contarles por qué me han invitado desde Finlandia tan lejos para hacer un tour en Uruguay y conocer estos maravillosos lugares naturales y luego hacer una presentación. Bien,
Tengo 30 años de experiencia en el área de turismo. Como académico, durante 10 años hice investigación en turismo y tengo un doctorado en antropología cultural en turismo. Luego trabajé 10 años para la cooperación finlandesa, para el principal operador turístico de mi país, y trabajé a nivel internacional en turismo sustentable para JETS. Estuve en Brasil, México, Turquía, Tailandia, en todo el mundo tratando de crear un desarrollo sustentable del turismo. También trabajé para UNICEF y en los últimos 5 años he sido director del Centro Natural de Jaltia. Dada mi carrera y todas las cosas maravillosas que pude experimentar durante mi carrera, siento la obligación de dar algo de mi experiencia y compartirla con la gente que quiera desarrollar turismo sustentable. Entonces vamos a pasar algunos antecedentes. En primer lugar, le cambié el título a mi presentación. Ahora se llama Turismo basado en la naturaleza, clave para el desarrollo sustentable en Finlandia y Uruguay, y le puse un signo de interrogación, que es lo más importante del título. No sabemos si es la solución. Vamos a ver si descubrimos qué posibilidades tenemos. En primer lugar, vamos a ver cómo las áreas protegidas y los parques nacionales se manejan en Finlandia. Tenemos esta palabra tan rara que no se traduce, Metsähallitus. Quiere decir gobierno del bosque, algo así. Es una organización estatal que gobierna todo lo que tiene que ver con parques y tierras y espacios verdes. Todo esto está cubierto y regulado por Metsähallitus. Básicamente se divide en 2 unidades: actividades comerciales, una empresa forestal, producción de semillas y venta. Esa es la actividad económica. Mi organización es Parques, que tiene a su cargo todos los parques nacionales de Finlandia. Entonces gestionamos más de 12 millones de hectáreas de tierra en Finlandia. Metsähallitus es una organización del gobierno que controla 1/3 del territorio nacional, es estatal. Nos llamamos, nos damos el nombre de gobernadores u organización que intenta proteger el activo más importante de nuestro país, que es la naturaleza. Por eso gestionamos todas las áreas protegidas. Tenemos 40 parques nacionales. Hay reservas naturales. Y hay una diferencia entre reserva natural y parque natural, porque el parque natural es un área protegida, pero permitimos actividades, como por ejemplo caminatas, campamentos en áreas concretas. Entonces, si bien está protegido, permitimos algunas actividades. La única actividad económica que se permite dentro de esos parques tienen que ver con recreación y turismo. No puede haber construcciones nuevas, no puede haber ningún tipo de actividad que exija cambio del paisaje. No se puede construir, edificar, no se puede vivir ahí. Es un área protegida. Pero, puesto que en Finlandia todo el mundo tiene derecho a disfrutar el ambiente natural, ya sea público o privado, todo el mundo puede caminar por la naturaleza, puede levantar y juntar hongos, puede juntar frutos silvestres, es libre. Yo tengo 40 hectáreas en el centro de Finlandia. Y no puedo prohibir el paso de la gente, no puedo cercar ni alambrar. Los parques nacionales caben bajo esta categoría también, pero son un poco más controlados. Ahora, las reservas naturales
no pueden ser visitadas. Solo los investigadores pueden entrar ahí, porque los consideramos tan vulnerables que no se permite la entrada del público. Tenemos áreas para caminar, senderos, áreas silvestres que son enormes en la zona de Laponia. Luego tenemos también patrimonios naturales. En el norte de Finlandia se encuentran más las partes protegidas. Y aquí ven los 40 parques nacionales, 1 millón de hectáreas finlandesas. 1 millón de hectáreas. El primero se estableció en 1938. Tenemos 5 parques nuevos. Luego del 2010, los más grandes están en el área de Laponia, pero hay pequeños parques en el sur de Finlandia. Helsinki está por aquí. Y en un círculo de 200 kilómetros alrededor de Helsinki tenemos muchos parques que tienen mucho uso recreativo. Aquí vemos las tendencias por parte de los visitantes hasta el año 2018, del 2001 al 2018. Vemos que en el 2018 hubo 3.2 millones de visitantes en los parques nacionales. Es muy popular la actividad, mucha gente los visita. La cultura finlandesa sin bosques, sin naturaleza, se reduce a la nada. Nosotros caminamos en los bosques, hacemos senderismo, canoísmo, juntamos hongos. Un finlandés que no pueda ir a un bosque durante la semana se muere de angustia. No podemos aguantar sin la naturaleza, es parte esencial de nuestra vida, como pueden verlo aquí. Solo el 10% de estas visitas son turistas, el resto son finlandeses. Hay solo 5.5 millones de finlandeses, así que la gran mayoría hace estas visitas a los parques nacionales. Es muy, muy popular esta actividad. El parque nacional que está más cerca de Haltia, a pocos kilómetros, es Hallsund. Este es un lugar donde yo dirijo. El parque nacional está muy cerca, pero Haltia no está dentro del parque nacional. No se puede crear dentro del parque nacional, porque en el parque nacional no se puede edificar, por eso estamos afuera. Nuuksia es el segundo parque más popular de los parques nacionales. Los visitantes vienen del área de Helsinki, donde hay 1,5 millones de habitantes en el área metropolitana. Pueden ver que hay muchas visitas. Si comparamos el 2002, hubo 110.000 visitantes, en el 2009 180.000 y en el 2013 Haltia fue abierta y hubo un salto incremental en el número de visitantes. Ya les voy a explicar por qué. La presencia de Haltia fue un atractivo muy importante y saltamos a unos 300.000 visitantes por año, que es un gran aumento. Cuando abrió Haltia, el número de visitantes en los parques nacionales creció un 40%. ¿Ven la importancia de tener, además de parques nacionales, un centro de interpretación o un centro para visitantes que aporte experiencias para disfrutar mejor los parques? Este es un mapa que no se ve muy bien para los que están atrás en especial, pero el centro de Helsinki está por acá donde está mi mano. El Parque Nacional Nuuksia, que está en la segunda ciudad más importante de Finlandia, tiene 55 kilómetros cuadrados. Desde la perspectiva finlandesa es pequeño, 55 kilómetros cuadrados. Tiene colinas, tiene pantanos, tiene lagos. Hay varias rutas donde uno puede hacer senderismo en esta zona.
El resto se deja en estado natural, no hay infraestructura ninguna. Y nos gusta así. En los bosques antiguos y viejos tenemos que entender que 1/3 de la madera empieza a pudrirse y eso es natural para la biodiversidad. Si cae un árbol, lo dejamos, no lo tocamos, porque hay insectos, hay un ecosistema que depende de los ciclos naturales. En los parques nacionales solo hacemos muy poco mantenimiento de su estado natural. Muchas veces intervenimos en el proceso natural. Algunas personas se preguntan cómo es posible que la vida silvestre en Finlandia funcione. Bueno, hay muchos ecosistemas. Digamos que hay muchas áreas naturales que dependen de los incendios naturales, incendios en los bosques. A veces los controlamos moderadamente, pero dejamos que evolucione el incendio natural porque es una forma de rejuvenecer el parque. Bueno, brevemente esto fue el Sistema Nacional de Parques. El gobierno, las organizaciones gubernamentales bajo el Ministerio de Medio Ambiente trabajan. Esta es una actividad pública netamente. Luego voy a compartir con ustedes en finlandés, pero no paniquen, no se preocupen, está en finlandés, pero vean las imágenes del centro Haltia. Es un video donde una niña, junto con su tío, visita Haltia a experimentar las exhibiciones y las actividades. Van a sentir la impresión de esa niña. Yo les voy a ir explicando durante el video porque está en finlandés. Les voy a contar la historia que la niña cuenta en finlandés. Ustedes no van a entender finlandés, creo. Por eso los voy a ayudar. Bueno, esta niña va con su tío a visitar Haltia. Ese es el edificio. Ahora van a entrar en la muestra. Ahí se puede ver todos los paisajes panorámicos de Finlandia. Usamos también arte moderno. También tenemos una exhibición de naturaleza urbana. Por supuesto, tenemos un restaurante. Y el concepto es platos naturales, orgánicos en la medida de lo posible. Y este es el Parque Nacional que les había mencionado antes. Tenemos lugares especiales donde se puede encender un fuego.
Así que estamos en el proceso de una versión inglesa que no estaba pronta, por eso tuve que ayudarles. Esta es la versión finlandesa. Pero creo que les habrá dado una impresión de lo que es el centro Haltia. Ahora les voy a explicar más en detalle de qué se trata este centro. Si es que puedo volver a la presentación. El Centro de Naturaleza finlandés Haltia es el edificio de madera más grande de Finlandia. Tiene 18.000 metros cúbicos de espacio. Es madera masiva. Tiene madera laminada y eso constituye la base de la estructura. Fue abierto en el 2013. Ahora tenemos más de 200.000 visitantes por año. Es muy popular. Básicamente hay tres aspectos fundamentales. Vienen por el edificio, por la construcción en sí. Y aquí hay una historia que tiene mucho que ver con Uruguay. No directamente, pero creo que van a entender por qué dije esto. Cuando tomamos la decisión de construir un centro de naturaleza para Finlandia, una de las cosas obvias era construirlo en madera, porque Finlandia es el país de los bosques. Si tenemos un centro de naturaleza, tiene que ser hecho en madera. Decidimos entonces usar elementos de madera maciza. Y nos dimos cuenta entonces que Finlandia, el país de los bosques, es un país en desarrollo en construcción maderera. No había fábrica en Finlandia que pudiera construir los elementos necesarios. Entonces todos los elementos de sus paredes fueron hechos por Stora Enso en su fábrica de Austria con madera austríaca. Y eso fue importado a Finlandia. ¿Se imaginan? ¡Qué golpe para la construcción finlandesa! Uno construye un edificio que es centro para visitantes que admiran la naturaleza en el área metropolitana con madera traída de Austria. Entonces, digamos que esta historia un poquito triste termina bien. Cuando se construyó Haltia, mostramos que sí es posible crear edificios públicos enormes solo de madera y que hay una gran demanda comercial por este tipo de madera. Ahora sí tenemos fábricas en Finlandia que están haciendo distintos tipos de elementos en madera maciza. Construimos escuelas, hospitales, edificios de apartamentos, casas con madera maciza, porque es más sustentable, hay menos cemento y hormigón y es mucho mejor para la atmósfera dentro del edificio. Por ejemplo, en las escuelas, en los hospitales, tienen problemas porque a veces la humedad puede afectar el sistema respiratorio, pero con la madera podemos controlar este fenómeno mucho mejor. Por eso, en pocas décadas, dimos una vuelta completa a la industria forestal finlandesa. Tradicionalmente éramos un país que no refinaba sus productos. Cortábamos la leña, hacíamos pulpa de papel, hacíamos papel y exportábamos la celulosa. Pero el valor de agregar mano de obra no es bueno así, porque estamos trabajando con una materia prima nada más. Son otros países los que le agregan valor. Creo que hay una discusión interesante aquí en Uruguay ahora con respecto a este tema y a la industria de la celulosa. ¿No debería Uruguay dar el siguiente paso y hacerse cargo de esa materia prima y agregar valor? Creo yo que una de las primeras cosas que me vino a la cabeza cuando empecé a pensar no solo en el turismo, sino en la economía de Uruguay, fue que en el futuro sería muy importante que Uruguay invirtiera en universidades y en educación para que a nivel local se empezara a pensar en nuevos productos hechos de celulosa.
porque ahora la industria forestal piensa en proyectos multimillonarios, en oportunidades millonarias de sustituir el plástico con celulosa. Y los que puedan crear nuevos productos a partir de la celulosa, productos como vasos, que sustituyan el plástico con la celulosa, esos van a ser quienes ganen en la cadena de producción. Por eso piensen cómo usar parte de la materia prima aquí a nivel local. Y lo que es importante desde la perspectiva global, si tenemos plantación de árboles, se convierten en pulpa de papel, luego hacen papel higiénico o papel de otro tipo y se usa, y básicamente hay una cero ganancia. Toman el carbono de la atmósfera, lo convierten en pulpa de papel, hacen el papel higiénico y el carbón vuelve. Entonces, para el clima, básicamente es cero. Pero si uno planta el eucaliptus y otras variedades de árboles, los cortan, hacen la pulpa y luego hacen productos que pueden ser utilizados por muchísimos años, pueden almacenar carbono. Y entonces estamos quitando el carbono de la atmósfera y almacenándolo en productos que duran mucho más. Y el equilibrio del carbono va a ser positivo. En Jaltia, la construcción en madera es uno de los factores fundamentales, porque los elementos madereros que usamos almacenan carbono. Y cuando crece el bosque y cortamos los árboles y hacemos productos de construcción, el edificio mismo se convierte en un almacenaje de carbono. 1 metro cúbico de elementos CLT contiene 1000 kilos de dióxido de carbono de la atmósfera y ahora está en las paredes de Jaltia por cientos de años. Y tenemos 1000 toneladas de ese material en nuestras paredes. Así que hemos tomado mucho carbono de la atmósfera y lo hemos depositado en nuestras paredes. Por supuesto que hablamos de un lugar que es como un museo. Entonces, cada vez que vienen los visitantes, y tenemos 200.000 visitantes anuales en este edificio, estas personas respiran, transpiran y aportan humedad. Esa humedad tiene que ser controlada. Los museos en todo el mundo usan mucha energía para el control de la humedad. Y la madera maciza tiene la propiedad de manejar mejor la humedad de los humanos y hay un proceso natural de control de la humedad. Por lo tanto, es material de construcción sustentable que nos lleva al segundo punto fundamental sobre sostenibilidad. Somos educadores ambientales en Finlandia. El año pasado, 35.000 niños vinieron a visitar Jaltia con sus escuelas. Hablamos del entorno, del medio ambiente, de los ecosistemas, de la biodiversidad, y solo lo podemos hacer porque el lugar en sí es sustentable y nuestro mensaje así no es un mensaje falso. Por eso tenemos que crear espacios que en sí mismos son laboratorios de la sostenibilidad de la ecotecnología. Y así, orgullosamente, podemos dirigirnos a los niños y hablar de la importancia de la naturaleza y los ecosistemas. La ecotecnología es una parte muy importante. Allá en el norte de Europa, el obstáculo para usar energía solar radica en que cuando necesitamos energía no hay sol y cuando tenemos el sol no necesitamos la energía. Entonces básicamente no hay razón por la cual tengamos que desarrollar energía térmica solar. En Jaltia, ¿qué hicimos? Somos afortunados porque en Finlandia tenemos el basamento rocoso más antiguo del mundo, granito de 4 millones de años, y hay kilómetros de granito bajo tierra. Entonces tenemos colectores solares en los techos y 11 kilómetros de perforaciones bajo el edificio. Y en el verano, cuando hay sol, tomamos el sol en el techo
techo y lo bombeamos a la roca maciza del basamento. Y al bombear energía caliente hacia el suelo, recibimos la energía fresca desde el suelo. Entonces usamos el calor solar para refrigerar el edificio. Parece paradójico, pero funciona muy bien. Y en invierno, cuando necesitamos calor, hemos depositado el sol y lo hemos mantenido almacenado en el piso, lo recuperamos y lo usamos como energía solar para el invierno. Por supuesto, también producimos energía eléctrica solar. Tenemos varios medios para aprovechar la energía en exceso de las cocinas, por ejemplo. Y hoy somos 80% autosuficientes en energía. Y por esa razón, en el 2015, recibimos el Premio Europeo como Museo del Año. Los jueces dijeron, así deben funcionar los museos del futuro. Tienen que ser sustentables. Tienen que poder mostrar a la industria y a la gente que hay formas alternativas de crear energía. A veces la inversión inicial puede ser alta, pero imaginen un gran centro de visitantes. Con esta tecnología podemos reducir en un 80% los costos energéticos. El tercer punto, la arquitectura. La arquitectura cuenta la historia. Haltia fue diseñado por un arquitecto finlandés, Armenberg Gaimaker. Ha hecho muchos proyectos públicos y también en el resto del mundo. El Museo Judío en Varsovia es diseño suyo. Y Haltia es el edificio quizás el más famoso que él hizo. Y en la Bienal de Arquitectura de Venecia fue presentado como un ejemplo de construcción en madera. Pero, ¿qué hizo el arquitecto? Combinó la ecotecnología, la sustentabilidad, la construcción en madera con una historia. Todo el edificio tiene la forma de una ave. Se llama el bucéfalo, es un pato. Según la mitología finlandesa, el mundo comenzó en el huevo de este pato. Es un mito universal, hay otras culturas que tienen esta leyenda. El mundo empieza en un huevo. Por eso el edificio tiene la forma de un pato, de un ave, y ustedes vieron que hay una estructura con forma de huevo en la sala central. Ese es el huevo de la bucéfala. El arquitecto tomó estos elementos, los combinó con la mitología finlandesa y la naturaleza, y todo el edificio cuenta un cuento, una leyenda. Esos son los tres elementos fundamentales. Las principales actividades son exhibiciones. Tenemos un área principal de exhibiciones donde estaba esa pantalla panorámica de 80 metros de ancho que muestra 6, digamos, variedades diferentes de la naturaleza en 5 estaciones y no 4, porque hay como 5 estaciones en Finlandia. A mediados del invierno es oscuro, frío, y a mediados de la primavera está frío, pero hay sol. O sea, 5 estaciones. Y en total tenemos un círculo de 12 años. Lleva 2 horas presentar todo este material. Es como en la naturaleza, uno no puede ir para adelante más rápido, hay que sentarse y disfrutar esas 2 horas y ver la exhibición completa. Hay otros elementos interesantes también, como el elemento de naturaleza urbana. También tenemos exhibiciones temporarias, hay distintos tipos de muestras. En este momento, por algunos días más, tenemos una exhibición que se llama Trace, que es fotografía sobre las huellas que deja el hombre en la naturaleza. Tiene que ver con el medio ambiente y las preocupaciones que sentimos a causa del clima. Esos son los temas que más se comentan hoy día y tratamos de lidiar con ese tipo de preocupación.
y damos algunas ideas de cómo hacer frente a este problema. El lunes se lanzó un nuevo informe sobre el estado de nuestra biodiversidad. Hay una extinción masiva de algunas especies si no tomamos acción inmediatamente. 1 millón de especies desaparecerá. No sé si han visto el informe de cambio climático. Los científicos están seguros de qué hacer. Hay que hacer cambios drásticos. Hay personas como el presidente del norte, que ustedes ya saben, que creen que estamos ganando en este juego, pero de hecho estamos perdiendo en este juego cada vez más rápido. Por eso queremos educar a la gente con respecto a la importancia de cambios rápidos para salvar la biodiversidad. Quizás la parte que más influye entre nuestras actividades es la escuela sobre la naturaleza. Varias escuelas del área metropolitana vienen y pasan un día, pasan medio día en el bosque y medio día en Jaltia para entender cómo funciona la naturaleza. Hasta ahora hemos tenido mucho éxito. En Finlandia, la educación ambiental es fundamental. Empieza en el jardín de infantes y se intensifica en la escuela. Es una materia, es una asignatura en el programa escolar y se hace muy bien. La educación ambiental también es parte de las exhibiciones y no solo llegamos a niños, queremos educar también a todos los visitantes. También tenemos reuniones, eventos, tenemos un auditorio para 200 personas, otras salas más pequeñas, así que Jaltia es un lugar de encuentros muy importante. Las empresas, el Estado, los municipios, las ONGs utilizan nuestras salas de reunión y combinan la reunión con las exhibiciones, con un almuerzo en nuestro restaurante y caminan por los bosques. Es una actividad muy popular a nivel de las empresas finlandesas. Entre los eventos tenemos conciertos, teatro, hasta tuvimos un circo en la principal sala. Marionetas para niños, eventos especiales que se centran en distintos temas como fotografía y naturaleza, fotografía y arquitectura, y el último sábado de cada agosto hay un festival muy importante en Finlandia que es el Día de la Naturaleza. Se celebra en todo el país y la parte principal se hace en Jaltia, así que vienen los ministros, se iza la bandera, se habla de la importancia del medio ambiente y la sustentabilidad. Es un gran evento. También tenemos conciertos en la naturaleza mismas. Le llamamos música acústica y se lleva a los parques. También el restaurante que mencioné. El concepto del restaurante es naturaleza en su plato, comidas lo más orgánico posible. La cocina finlandesa con un toquecito moderno, esa es la idea. 200.000 visitantes por año. Mucha gente visita Jaltia. Los números parecen ir en aumento. Ahora, cuando los medios, al menos en Finlandia, el tema siempre es cambio climático, biodiversidad, actividades económicas en la naturaleza. En este momento, en la discusión pública, el medio ambiente es el tema de prioridad. Ahora se va a tener un nuevo gobierno en Finlandia, luego de las elecciones parlamentarias. Hay otros temas que importan, pero el medio ambiente es parte de la agenda gubernamental, una prioridad para el gobierno. Y el gobierno va a tomar decisiones políticas muy, muy importantes en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y espero que el próximo ministro de Medio Ambiente provenga del Partido Verde. Y que sea lo suficientemente valiente como para seguir prestando atención a la pérdida de biodiversidad y las pérdidas por el cambio climático.
La operativa de Jaltia es financiada por ingresos y por los municipios alrededor de Helsinki. Tenemos 1.6 millones de euros en nuestro presupuesto. También cobramos una entrada, alquilamos las salas de reuniones, el restaurante es un concesionario que nos paga un alquiler. También tenemos una boutique donde se venden recuerdos. Y hacemos un ingreso interesante a través de eso. Y también llega un aporte de las ciudades y de distintas organizaciones. Estamos intentando aumentar estos ingresos para poder invertir en educación y también en otras exhibiciones. Esa es la forma como nosotros nos organizamos económicamente anualmente. Como les decía, hay muchos visitantes en los parques nacionales. Y un ejemplo de Noxio, donde hay 350.000 visitantes. Eso plantea algunos problemas de administración, cosas que quedan tiradas por los caminos, erosión. Cuando la gente ama salir a la naturaleza, también deja su huella. Y esa huella tiene que ser gestionada. Creo que aquí también será la realidad. Si uno quiere desarrollar turismo basado en la naturaleza, hay que administrar los sitios con seriedad. Ayer en Cabo Polonio vi ejemplos no muy buenos y los voy a mencionar en unos minutos. La solución número 1. Estamos creando lugares de estacionamiento, pero la solución no es ir con el auto privado. No es necesario. Debería haber transporte público que llevara a la gente a los parques naturales. También cómo mantenemos los senderos. Si mantenemos algunas partes que son muy lindas para hacer senderismo, el 90% de los visitantes van a usar esos senderos, no los que recogen hongos porque van por el terreno. Pero si mantenemos buenos senderos, la gente usa los senderos y no va a pisar plantitas que están recién naciendo. El mantenimiento es una manera muy sencilla de gestionar los parques y cuidar y ayudar a que los visitantes cuiden y decirles a los visitantes: todo lo que usted traiga, lléveselo, porque no hay tachos de basura. La basura que uno entra se la tiene que llevar. Es una forma de educar. Fuera del parque hay tachos para reciclado de lo orgánico, lo plástico, y estamos educando al visitante de esta manera. La solución número 2, mejorar el transporte público. Estamos hablando con las organizaciones municipales de transporte para aumentar la frecuencia de los servicios a los parques nacionales. Los 2 parques nacionales cerca de Helsinki pueden llegar a ellos se puede llegar con transporte público, pero la frecuencia no es suficiente. Necesitamos mayor frecuencia y acceso desde otros puntos. El verano pasado iniciamos una especie de servicio de camionetas que hace una especie de puente. No es necesario entonces que el visitante viaje en su propio auto. Puede tomar estas camionetas y luego camina y luego vuelve al lugar donde se estacionan los automóviles privados. Solución 3. Información. Usamos Facebook, Twitter, Instagram para informar a los visitantes si hay cambios, si por ejemplo durante el verano hay una alerta de incendio forestal y no se pueden encender fuegos. Usamos todos los canales para compartir información día a día. También
podemos hacer pronósticos de tiempo o pronósticos de visitas para decirles tal área está muy visitada, elija otra. Y también les damos información acerca de áreas donde hay lugar para estacionar, o les avisamos ya está todo completo, venga en ómnibus o venga otro día para que no haya tanta gente en el sitio. Y lo que yo creo es más importante, la solución 4, un plan de gestión. Hay que tener un plan de gestión cuidadoso en los parques nacionales. Ahora estamos revisando el plan de gestión y estamos usando zonificación. Las áreas en verde son las áreas remotas. Ahí no hay infraestructura, no hay senderos, no hay lugares para encender fogatas. No queremos que la gente pase por ahí. Son áreas muy vulnerables. Luego en amarillo tenemos áreas con servicios básicos, por ejemplo un sendero, pero no hay áreas de descanso, no hay baños, no son tan remotas como las verdes, pero ahí hay solo infraestructura muy básica. Luego tenemos áreas con mucha visita, las que están en violeta, cerca de un lago o un lugar donde se puede encender un fuego y hacer unas salchichas, lugares donde se puede poner una carpa, donde hay un sistema de senderos, donde hay lugares para estacionar y uno puede venir con su vehículo. Ahí hay más visitas y esas son las áreas recreativas y turísticas. Con esta forma de hacer zonas, encontramos que es más fácil preservar los valores naturales del parque y guiamos a la gente hacia las áreas que pueden hacer frente a la visita y evitamos que vayan a las que son más vulnerables. Por supuesto que hay otras maneras de asegurar la sustentabilidad. Tenemos principios para turismo sustentable, para proteger patrimonio y lugares históricos, y tenemos todos los documentos necesarios. Tenemos planes para turismo, tenemos monitoreo de la sustentabilidad, y algo muy importante son los acuerdos de cooperación con las empresas que llevan turistas o grupos a visitar el parque, o empresas que trabajan dentro del parque y tienen que firmar un acuerdo de cooperación con nosotros. También tienen que pagar honorarios y también tienen que firmar un compromiso de uso sustentable, porque si violan o dejan huellas o dejan basura, cancelamos el contrato inmediatamente y ya no se les permite trabajar más en el parque. Somos muy estrictos. Es la mejor forma de cuidar las actividades que se realizan dentro del parque. Bien. Esa parte fue la descripción. Ahora voy a hablar de los retos que encontramos. Vamos a pasar a las impresiones recogidas en Uruguay, algunas sugerencias que tengo mientras visitaba este hermoso país. En primer lugar, quizá lo que voy a decir es muy teórico. Si comparamos un destino no gestionado, por ejemplo, turismo masivo de playas, normalmente aquí es donde ocurre el negocio y hay muchos problemas. Tratamos de resolver los problemas no relacionados con el turismo. Creamos proyectos de gobierno para resolver lo que sea, pero no lo relacionamos con el negocio de los turismos. Eso es típico en los lugares que no están manejados desde una visión turística. Resolvemos un problema, pero no tomamos en cuenta lo turístico. Entonces, decimos, el turismo no contribuye a la solución de los problemas. Pero en un destino bien manejado, el turismo es parte integral de toda la comunidad. El turismo contribuye
a los proyectos y al plan general que luego trata de eliminar los problemas. El turismo, como la agricultura o la pesca, dependen de la sustentabilidad del ambiente. Entonces es lógico que cuando uno desarrolle el turismo, contribuya al mantenimiento del lugar. Y voy a volver a este punto con algunas ideas de mis impresiones. Entonces, el retorno sobre la inversión en turismo sustentable es bien claro. En los negocios, el negocio no siempre trata de perfeccionar o proteger a los activos. La industria extractiva del petróleo quiere obtener recursos, la industria forestal quiere tener su celulosa. En el turismo debería proteger el activo principal, que es el lugar. En el turismo basado en la naturaleza, si arruinamos la naturaleza, desaparece el negocio. Así de simple. Entonces, en otras palabras, ¿por qué el retorno sobre la inversión, si no toma en cuenta esto, corre peligro? Si uno empieza un negocio de turismo en un lugar y no invierte en infraestructura sustentable, es un tonto. Porque usted depende de que vengan los clientes y el cliente que venga tiene que estar feliz con la experiencia. Pero si usted no cuida el activo principal, que es ese lugar, si no es sustentable, no está invirtiendo en primer lugar. Si solo se enfoca en el turismo y olvida la naturaleza, muestra que usted no entiende nada de la dinámica del turismo. Y lo digo a partir de mi experiencia. Estuve a cargo de turismo masivo y les cuento, es imposible y es sumamente costoso dar vuelta la situación. Mallorca, en España, ha hecho muchísimo para dar vuelta a esto, porque el turismo ha devastado todo. Entonces tuvieron que tirar abajo hoteles, tuvieron que recuperar playas, y aún así Mallorca es un destino de sol, sexo, bebida. Cuando uno empieza a planificar el turismo, tiene que pensar con una cabeza de avanzada. ¿Qué pasa si yo elijo esto? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Ese cambio es reversible o no? Y por supuesto, a nivel de los gobiernos, esto es algo muy importante. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué subsidiamos? ¿Qué apoyamos? ¿Qué tipo de turismo queremos que entre al país? Yo sé que en algunos destinos la inversión en hoteles calcula la recuperación de su inversión en 3 años. 3 años es muy poco. Eso es un negocio que no va a funcionar. No es empezar, recibir el dinero y salir corriendo. ¿Por qué no pensar en un desarrollo sustentable? Que las empresas se comprometan a una presencia en el largo plazo. Y al final, el ingreso por cliente va a ser mucho mayor si hacemos un turismo sustentable. Con turismo sustentable ganamos más por cliente, más que si hacemos un turismo tradicional a las apuradas. Si hacemos un cliente basado en la naturaleza, en la educación, vamos a atraer gente que gasta más y no vamos a precisar mucha cantidad, sino más bien calidad de turista. Inviertan en naturaleza, entonces. En Finlandia hemos hecho muchos estudios económicos sobre la importancia de los parques naturales. Esto lo maneja el gobierno. Y por eso invertimos el dinero de los contribuyentes en los parques nacionales. Hemos calculado que por cada año de inversión del gobierno se generan 14 euros para la economía nacional, manteniendo los parques, manteniendo la infraestructura, los senderos y la biodiversidad.
podemos crear negocios locales que se benefician de los parques. Y es mucho mejor para el gobierno invertir en la naturaleza que poner su dinero en la bolsa de comercio, porque no le va a dar el mismo retorno. 40 parques nacionales, beneficios, ingresos, 120 millones de euros o mucho más, porque estas son cifras viejas. Yo creo que son 140 millones de euros. Más de 100.000 personas con empleos directos en el mantenimiento de los parques. Se trata de un factor de empleo, de generación de empleo. Y esto no cuenta a los empresarios privados, solo estoy hablando de los empleados estatales. Luego, otra cosa muy importante, estamos a pocos décadas o siglos de la situación en la que podemos seguir viviendo en la naturaleza. Hay muchos estudios médicos, mentales, acerca de los efectos de la naturaleza en el ser humano y en su bienestar. Se estima que en una población de 5,5 millones de habitantes, el valor económico que la recreación significa es de 300 millones de euros por año. Se usan menos medicamentos y se recurre menos a servicios de salud mental porque la población está en contacto con la naturaleza. Qué interesante, ¿no? Porque el Ministerio de Salud y Bienestar está ahorrando mucho. Se recurre menos a los servicios de salud porque la gente puede gozar de la naturaleza, aflojarse y estar menos tensionada. Hay menos nivel hormonal de estrés, hay mejor bienestar, más salud mental. Es muy importante que a la gente le demos la idea de lo importante que es estar en la naturaleza. Es un beneficio para ellos a nivel individual, para toda la comunidad y para el país. Ahora llegamos a la última parte de mi presentación y luego la discusión. Algunas impresiones iniciales de Uruguay como destino natural. El carácter, lo más importante del título es la pregunta al final, el signo de pregunta. Ese soy yo. En mi segunda cabalgata en la vida. Yo al principio estaba duro como una estaca, luego empecé a aflojarme. Las fortalezas que encontré en este rápido viaje. Yo tengo que volver a Finlandia y voy a seguir pensando más profundamente, más detenidamente, cuando vaya asimilando un poco todo lo que vi, todo lo que hice, así puedo organizar mejor mi pensamiento. Pero estas son las ideas iniciales. Fortalezas. Y estoy hablando de turismo basado en la naturaleza. Como yo soy finlandés, lo veo desde una perspectiva internacional e intento pensar en turismo local, recreación local y nacional. Pero mi perspectiva es desde un país lejano, por supuesto. Las fortalezas. Áreas no urbanas que son muchas. Y eso es importante. Tiene que haber áreas muy vastas donde uno puede ir a observar aves o a hacer senderismo o andar a caballo. Hay mucho espacio, sí, lo tienen. No son espacios urbanos. Y a propósito, yo evito el término área protegida o parque nacional. Estamos hablando de un país que tiene el uso intensivo de la tierra como espacio abierto. Eso es una fortaleza tremenda. Segundo punto, distancias relativamente manejables. Como turista no aconsejo que hagan todo en una semana porque son demasiadas cosas para una agenda, es muy ambicioso, uno necesita tiempo para relajarse un poco. Fue magnífico, pero igual
digo que los lugares son accesibles, las distancias no son largas. Para mí, como fotógrafo por naturaleza y observador de aves, magnífico potencial para la observación de aves y la toma de fotografías. En el mundo hay muchos lugares que se están beneficiando de los grupos que hacen observación de aves o fotografía. Ellos están pagando 200 o 300 euros por noche para quedarse en lugares y poder fotografiar águilas temprano en la mañana. Ese es un mercado de nicho, pero muy importante. También tienen el clima adecuado. No hace ni mucho frío ni mucho calor. Quizás en el verano algunas actividades como caminatas y senderismo haga un poco de calor. Pero ahora es perfecto el clima para actividades al aire libre. La gente es muy amistosa, muy hospitalaria. Encontré gente maravillosa durante esta semana. Mi mente no puede recordar todos sus nombres. Veo caras que me son familiares aquí. La gente que encontré muy hospitalaria, muy preocupada, muy deseosa de ayudar, con ganas de cuidarnos, de asesorarnos. Y espero que esta sea la tendencia de toda la gente y que esto se conozca fuera de fronteras. Estas son entonces las fortalezas. Las debilidades. Para el turismo basado en la naturaleza, una debilidad es el uso intensivo de la tierra. Solo 1% proyectado y monocultivos. Para el turismo basado en la naturaleza, las plantaciones de eucaliptus, hablando francamente, no son atractivas, lastiman la vista. No hay potencial para el turismo basado en la naturaleza. No es este tipo de bosque el que busca la gente. La gente que busca un bosque no busca estos lugares de plantaciones. Cuando uno viaja por el país y ve amplias áreas cortadas, los árboles, los troncos apilados, para quien ama la naturaleza, eso duele. Eso no es algo que uno quiera encontrar. Es mucho más lindo visitar las zonas de pastizales o pastura. Hay cierta presencia humana y hay cambios hechos por el hombre, pero son pasturas con ganado, es más natural. Hay algo específico que se ha ido adaptando a la biodiversidad. Y ahí hay más potencial que en los bosques plantados. Para la gente que realmente ama la naturaleza, que viaja lejos, yo creo que ver plantaciones de eucaliptus no es algo bueno. El uso intensivo que se da a la tierra en ese sentido no es atractivo. Otra cosa que me llamó la atención, aún en áreas protegidas hay mucha actividad humana. Aún lo que uno ve no es la naturaleza en su forma más prístina. Uno encuentra un paisaje cultural y hay desarrollo que desde una perspectiva europea no es el adecuado en un parque nacional o protegido. Y ahora estoy siendo muy honesto en lo próximo. No todos los sitios naturales que visité son interesantes en una escala global. Por ejemplo, la gente que viene de muy lejos. En el turismo basado en la naturaleza, en cualquier tipo de turismo, ustedes no compiten con Brasil o Argentina nada más, compiten con todos los destinos del mundo. Si ustedes buscan gente que está interesada verdaderamente en la naturaleza, busca destinos de China a Perú y eligen sitios donde uno pueda tener las mejores experiencias. Y para ser honesto, no vi en los lugares que visité algo que pudiera ser competitivo a nivel global. Lo que sí vi en estos lugares es que tienen atractivo local.
pueden crear turismo local, turismo nacional, turismo desde otros departamentos, pero a nivel global solo muy poquitos pueden competir, solo muy poquitos son de clase mundial. Hay una gestión muy pobre, muy débil. Ayer pasé muy bien en Cabo Polonio, me encantaron las focas y los lobos marinos, pero la experiencia no fue totalmente positiva desde mi perspectiva. Excepto las dunas de arena que son muy prístinas, el Cabo, con su faro, yo no lo llamaría parque nacional ni área protegida. Hay perros, hay gatos que molestan la vida silvestre, hay vidrio tirado por todos lados, la gente rompe las botellas, todo queda ahí tirado, es peligroso. El área central en sí es como, digamos, una ciudad turística que no debería estar en un parque natural, es una aldea turística. Hay que tener una mejor gestión, hay que mantener o cuidar estos lugares. Cabo Polonio es precioso, es único, pero hay cosas que no funcionan, están siendo mal manejadas. La infraestructura no es buena y no solo es una debilidad, puede ser una fortaleza. Si hay demasiada infraestructura, va a tener una influencia negativa sobre el turista que quiere experimentar la naturaleza, que no quiere ver infraestructura. Vi que hay, parecería haber, ¿cómo decirlo? Parece que a la gente le gusta mucho cortar el pasto. No es necesario, diría yo, cortar el pasto tanto, porque eso molesta la biodiversidad, porque muchos insectos dependen de que las plantas crezcan y florezcan. Entonces, mantener la biodiversidad en lugares donde no es necesario cortar el pasto podría resultar interesante. En los parques nacionales no hay que cortar el pasto, no hay que cortar nada, solo en los senderos. El alojamiento no siempre es adecuado, pero a mí me gustó, personalmente me gustó. Me gustan los lugares sencillos. Pasé una noche muy buena en un lugar maravilloso, más que en un hotel 5 estrellas, y a la noche siguiente me quedé en un hostal muy sencillo que fue perfecto, me encantó. Bueno, hablemos de las oportunidades. Una de mis sugerencias es que la debilidad se convierta en una fortaleza. Combinen cultura con naturaleza. Se me ocurrió. Naturaleza experimentada en un paisaje cultural, porque en Uruguay lo que no se puede hacer es decirle a la gente que quiere venir o a los turistas que quieren venir, esto es realmente natural, esto es prístino. No, Uruguay es un país donde quizás uno pueda cambiar este uso intensivo de la tierra en un producto que se les pueda vender a los turistas, porque este uso intensivo apoya mucha fauna avícola de aves que puede ser considerado como una cosa positiva. A mí me impresionó mucho el Museo de la Revolución Industrial. Es un sitio de clase internacional. Ojalá que mucha gente venga de otras partes del mundo a ver este museo, que al mismo tiempo es muy interesante y horrible. Tiene todo lo que uno puede esperar e imaginar. Uno imagina los millones de vacas procesadas en esa planta frigorífica y de esa manera. Yo pasaría días tomando fotos de las máquinas a vapor trabajando en ese frigorífico. Para mí es fascinante. Podrían crear oportunidades para que la gente tome fotografías. A partir de este museo comencé a entender Uruguay.
Este es un lugar que de alguna manera cuenta una historia del país de manera maravillosa e interesante. Y podrían hacerse actividades más realistas. Me vino a la mente una idea. Hay una banda alemana, Rammstein, podrían tocar ahí. Es heavy metal, es música heavy metal o música electrónica. Sería fantástico en un lugar así. Usar ese lugar de esta manera. Y una de las oportunidades es que muchos clientes potenciales ni siquiera imaginan Uruguay. En Europa, quizás sabemos que Uruguay ganó algunas veces la Copa Mundial de Fútbol y punto. Ni siquiera sabíamos que el corned beef que le salvó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Primera Guerra Mundial, venía de Uruguay. No lo sabíamos, no somos conscientes de eso. Y yo diría, aquí hay una oportunidad. Cuando uno haga plan de turismo, tiene ahora la oportunidad de atraer al tipo de cliente correcto. Luego las amenazas. Como les dije, la falta de control y gestión puede ahuyentar a los amantes de la naturaleza. Si alguien que ama la naturaleza ve lo que yo acabo de explicar, específicamente en Cabo Polonio, se va a sentir mal. Mucha gente que es consciente del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la necesidad de protección, a ellos no les va a gustar lo que ven en la aldea. Van a ver, les va a gustar las dunas, pero no les va a gustar a lo otro. Yo sé que para ver los lobos marinos hay que ir a las islas, pero para el visitante esta experiencia de lo que ve ahí no es muy positivo. Lo que es muy importante, y no estamos hablando solo de turismo, estamos hablando de estrategia de país. Y no ni siquiera estrategia de país. Estamos viendo las cosas desde una perspectiva global. La naturaleza no es materia prima. Y de hecho, si la vemos así, va a dañar toda actividad humana. Al comienzo hablé de la extinción masiva. La extinción masiva previa en la historia del planeta fue mucho más lenta y no causada por seres humanos, pero ahora es más rápida esa extinción por parte del hombre. Y me temo las consecuencias, porque ahora vemos la extinción de la población de insectos debido al uso de productos químicos, debido a la pérdida de hábitat. Y eso va a afectar directamente la cadena de alimentos. Quizás no haya abejas en el futuro que vuelen y polinicen. Él se olvidó la palabra en inglés, pero pollinization. Y si se pierde eso, estamos fritos. En China, ya sé que han empleado personas para que hagan esto manualmente, para que polinicen a mano. Eso es triste. ¡Qué tristeza! Tenemos que hacer cambios dramáticos en nuestra forma de pensar y tenemos que pensar en alternativas a largo plazo sustentables. Si pudiéramos resolver los efectos del clima en la movilidad, cómo transportamos a las personas de un lugar a otro, el turismo sustentable podría ser una alternativa. Y ahora algunas sugerencias. La base para el turismo sustentable es la educación. La gente tiene que entender la naturaleza y los ecosistemas para apreciarlo. Y para eso hay que educarlos. Un centro sobre la naturaleza que se enfoque en la educación podría ser la respuesta. El principal centro debería estar en Montevideo, donde está la mayor parte de la población, para atraer gente, para que luego vaya a ver y experimente en la naturaleza.
Todas las empresas deberían firmar compromisos con el desarrollo sustentable y pasar por cursos obligatorios para poder trabajar en estas áreas. Yo creo que las empresas que trabajan en parques nacionales deberían pagar alguna especie de, no sé si llamarle tributo, impuesto o aporte. Y los planes de gestión son fundamentales. Insisto otra vez en esto. No solo tenerlos, que sean buenos, sino hacerlos cumplir. Es fundamental. Qué linda cama, ¿no? Alojamiento nuevo, lujoso, con una buena red de senderos para caminar. Ese es el futuro del turismo que yo llamo de lujo. No tiene que ser hotel 5 estrellas, tiene que ser un lugar pequeño, con bosques lindos. También puede haber carpas, puede haber cabañas hechas de madera, puede haber otro tipo de edificación. A veces se puede hacer más dinero con pocos clientes de calidad y el ingreso va a ser más sustentable y mayor. Muchas gracias. Bueno, creo que tomé mucho de su tiempo, pero vamos a poder hacer preguntas. ¿Cómo? Sí, claro, sí. Por favor, usen el micrófono cuando hagan una pregunta, si yo le puedo traducir a él. Good morning, I'm Luz Carabrera. I'm a businesswoman. I went to Norway some time ago. I visited parks, very similar to Finland, but very expensive, the admission fee. In Uruguay, things are free of charge. I had a lot of questions, but you answered the questions during your presentation, but I still have one question. How do you control fires? There are countries like other Scandinavian countries that have lots of forests and parks. Forest fires are dangerous, in my opinion. You told us that you control them sometimes and sometimes you don't. Could you further elaborate on that? Thank you. Yes. Bueno, los incendios forestales son un gran problema en muchas áreas, especialmente en los bosques de valor económico, porque uno pierde dinero. Pero en los parques nacionales, nuestra organización a veces inicia el incendio, porque parte de la biodiversidad depende de ese fenómeno natural. A veces empezamos nosotros el incendio. Lo que sí controlamos es que la gente que visita no cause un incendio, que solo prendan fogatas en determinados lugares donde nosotros les damos hasta la leña. Ellos no pueden recogerla en el parque. Y por supuesto la educación es fundamental. Cuando ocurren incendios o alertas de incendios forestales en el área, los finlandeses saben que no se permite prender una fogata. Nosotros sabemos porque hemos sido educados y durante la alerta no se prende ningún fuego. Well, that was not what I wanted to know. Maybe I did not express myself correctly. How can you cause a fire? I don't understand. How can you cause a fire? I don't understand. You can answer it if you want.
As far as I understand the answer, they have a protocol. They generate mindfully a fire, and it is a controlled fire. It's not a crazy action. Part of the natural process of sustainability of any forest is a natural fire occurring. That's the way nature works. There comes a point when the levels of the fire, they generate a condition, and there is a fire that is initiated. It's a natural process. So they have a protocol. That's why he says people don't even collect firewood. They give them the firewood. That's a good example to follow then. That's a good example to follow. Any other questions from the public? Or questions? No more questions? There's one question here. Yes. I'm Fernando. I study tourism. I'm a student. I study tourism. You mentioned that natural protected areas you visited in Uruguay. You said that very few would be globally competitive. Could you tell us which areas in Uruguay are more likely to compete worldwide? You mentioned the Anglo factory, the slaughterhouse, and so on. And I like the idea of combining nature and culture. Is there any other area that has a good potential worldwide? Por supuesto que solo pude ver muy pocas partes de las áreas, pero si pienso en turismo basado en la naturaleza y si pienso en turistas cuyo principal interés al viajar es la naturaleza, diría que uno de los principales obstáculos es que se protege tan poco aquí. Los 55 kilómetros del Parque Nacional Northwood en Finlandia es una de las más pequeñas, son 55 kilómetros cuadrados y uno puede pasarse 3 días caminando por el parque. Entonces, para los amantes de la naturaleza, ustedes necesitarían parques nacionales con áreas protegidas más extensas. Por eso creo que el mayor potencial está en combinar naturaleza con lo cultural. Quizás sea lo novedoso, quizás no sean áreas protegidas, pero pueden combinar esas áreas con las zonas circundantes. Y allí no debería haber plantación de árboles, quizás podrían tener otra actividad y los hiciera un destino más competitivo a nivel mundial. Any other questions? I would like to see, I don't know if my feeling aligns with what you feel, but I think it was worth coming this morning here. I feel so enriched. I'm only sorry that this presentation was not attended by thousands of Uruguayans, because I think that Tom sheds light on something that is fundamental for us. We have to change our mindset when we think about the future of our country and not just tourism. I think this is a wonderful contribution of the Ministry of Tourism to bring a friend like Tom who devoted time to look at our country and to give us advice. This will enrich our future work. Some of the things that he mentions may hurt, we may not like them, but we are happy to listen to him because this will help us build our future. In some aspects, Uruguay will have to learn from a country that has experience so that we can surmount the obstacles that Finland has already surmounted.
And we have to show that we are mature enough to learn from the opportunities shared by Finland and to overcome our weaknesses. Next Monday, on the 13th, we will open bids. This is after an invitation of the Development Fund, inviting for proposals and initiatives to work on the lakes around the Rio Negro. And this is aligned to what we've been listening to today. We will try to develop an area in the country that is backward. So we are looking into the long-term future. This is sustainable tourism for the years 2030. We talk about developing tourism in the center of the country, and that development will have to take into account threats and opportunities. It would be foolish on our side, foolish not to think that if we are going to build a railway, conditions will change to develop tourism in the central part of the country. It would be foolish of us not to think, as historically happened, that rivers in Uruguay will not help us develop. And that is why Pájaros Pintados, taking advantage on the opportunities provided by the Black River and sailing along the Black River, gives us a tremendous opportunity. And this is something that is our responsibility. And this is something we should start working at the level of school children. So, maybe one day we have a reference point. Of course, it will never be like Altia, but we could have a nature center here in Uruguay. We all visit the national highways, and we all remember the beautiful trees surrounding those bygone highways. But tourism also needs to find natural pathways, natural forests, and enjoy our biodiversity. If Tom were able to stay for a longer time and visit more areas, he would probably have found interesting places that will still attract tourism from the region and maybe from the world if we are able to manage those areas more intelligently. So on behalf of the Ministry of Tourism, thank you for coming today, for sharing this presentation. And Tom, thank you once again. And you will probably come back to us. Our doors will always be open for you to come, visit, share, and help us develop sustainable tourism.